te llega el agua a tu casa, el agua te llega un solo vez a la semana, ese día estás en Caracas y lees en el grupo, el agua llegó. Usted llega en la noche, se fue la luz en Ocumare, no están bombeando agua para Nueva Cuba y usted quedó vacío. No hay nada más desesperante a una ama de hogar que ver un tanque vacío, ¿verdad? Pero hoy vengo a hablarle de la vida de un hombre llamado Salomón. ¿Cómo se llama el hombre? Y yo traté de hacer un resumen, un pequeño resumen de lo que la importancia de la vida de Salomón antes de comenzar a hablar de él. Dicen por ahí que es mala educación hablar de lo que no están presentes, pero vamos a pedirle permiso al Espíritu Santo para hablar más de Salomón en esta mañana. Pero yo quiero que usted pueda escucharme en Primera de Reyes capítulo 2. No lo vaya a buscar porque no es el versículo central del tema hoy, sino es una referencia. Primera de Reyes 2 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate, y esta parte me encanta, y sé hombre. Por algo, ¿no? Le digo, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprenda, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardan mis caminos, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice Jehová, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Le pregunto a todos aquí los eruditos que tengo en esta iglesia, dice, ¿qué fue lo primero que Salomón le pidió al Señor? Hablen duro que no les escucho. Sabiduría e inteligencia. Ahora, Salomón era famoso por su sabiduría. Dios le concedió cosas que él había deseado, pero por encima de todas las cosas, él eligió la sabiduría para gobernar a su pueblo. Este acto le valió un reconocimiento y un respeto entre todos los israelitas y en gran parte de las naciones. Lo segundo que pudo hacer Salomón fue la construcción del templo. David, su padre, quería construir un templo para Jehová, pero por haber tenido las manos manchadas de sangre, el Señor le dijo: no lo vas a construir tú, lo va a construir tu hijo Salomón. Esto no era cualquier cosa, era el primer templo que se construía para Dios, y un templo dedicado, un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Ya no iba a ser una carpa, ahora iba a ser un templo. Y no cualquier templo, dice la Biblia que este templo estaba recubierto con oro, con las mejores maderas, se habían esmerado. David había guardado recursos para elaborar el templo. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Otra cosa impresionante con Salomón fue la capacidad de la lectura, la literatura y la cultura. Cuando agarramos la Biblia, leemos un proverbio, ¿escrito por quién? Unos cantares, ¿escrito por quién? Y un Eclesiastés, que es escrito por quién? Bello, ustedes cómo saben de palabra. Ahora, esto refleja la gran cantidad de sabiduría, la gran cantidad de filosofía y cómo tenía el don de la poesía. ¿Me está entendiendo eso? Es un tipazo el tipo, ¿no? Es espectacular. Ahora, con todo lo que tenía Salomón con su inteligencia, con todo lo que tenía Salomón con su riqueza, porque fue el rey más rico de Israel, tuvo algunas problemitas a consecuencias de las malas alianzas matrimoniales. Esas alianzas lo llevaron a la idolatría. Esas alianzas lo llevaron a tener desobediencia contra Dios
y llevó al pueblo a la desobediencia. Tuvo demasiada acumulación de riqueza y eso lo llevó a hacer el mal. Al final su vida, su reino, comenzó a fragmentarse. No podemos negar que la vida de Salomón fue una vida de lucha, fue un legado, fue una historia, fue una cultura larga, siglo tras siglo. Ahora, ¿de qué estamos hablando nosotros? Pero llegó la vida de Salomón cuando Salomón caminaba en el palacio y decía: Señor, me siento vacío. Un día llegó Salomón y dijo: me he casado con 700 mujeres. Tengo 300 concubinas. ¿Cuántas son? 1000 personas, 1000 mujeres. Y dijo: y me siento vacío. ¿Sabe cuántos hijos tuvo Salomón? No me pregunte, yo tampoco sé. Pero tuvo hijos. Con 1000 mujeres, hermano, tuvo hijos. ¿Sí o no? Ahora, para hablar sinceramente aquí, si Salomón tuvo 1000 mujeres y el año tuvo 365 días, ¿a cuántas mujeres atendió satisfactoriamente como hombre de ella? Estoy siendo bonito para que usted entienda. ¿A cuántas? Es decir, que quizás tuvo una y la rechazó y más nunca entró en el palacio. ¿Sí o no? Quizás fue hasta un juego en su propia vida. Un apetito que no fue saciado y que estaba siendo atormentado. ¿Me están escuchando? Estoy hablando del rey de Israel. Un hombre usado por Dios. Un hombre inteligente, un hombre sabio. Pero que las consecuencias de su concupiscencia vinieron a pasarle factura. Y voy a decir algo que Dios me trae a la memoria. Esta consecuencia de lo que estaba viendo Salomón había nacido en su mamá. Y había sido fomentado por su papá. Es una locura, pero se los voy a decir. ¿Cómo llegó Betsabé a la vida de David? A través de la muerte de su marido. Es decir, que la forma en que llegó al palacio no fue la correcta. Dios permitió que su primer hijo muriera. El segundo hijo fue Salomón. Ahora, quizás Salomón estaba cargando la culpa de todo lo que habían hecho sus antepasados. Y David no lo lleva a arrepentirse, sino David lo lleva a aconsejarse y a decirle: por favor, guarda todos los preceptos, cosa que David no había hecho. ¿Sí me está entendiendo? Por eso a veces los padres enseñan mejor es con sus ejemplos. Ahora, escribe Proverbios, el Proverbio es espectacular. Escribe Cantares y los que han leído Cantares se han enamorado solos. Pero ahora vamos a Eclesiastés, porque Eclesiastés refleja las emociones de la vida que tiene Salomón. Se los voy a ir diciendo cuando usted llegue a su casa o el día de mañana. Busca nuestra página de YouTube y vuelve a escuchar la predicación para que reciba los versículos, pero no se me distraiga el día de hoy. Eclesiastés capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: vanidad de vanidades, dice Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? Salomón está diciendo aquí: ¿de qué le sirve trabajar al hombre todos los días? Quizás usted dice hoy: no, pero con eso yo tengo los recursos, con eso yo tengo tal cosa. Pero hay un momento de la vida en que usted quizás se ha sentido como Salomón. Llega y dice: ¿para qué tengo este trabajo? Tengo 20 años en esta oficina, quiero cambiar, no sé qué hacer. ¿No ha pasado por eso? Donde el estrés laboral y las cosas que está viviendo lo deja como que, la frase que voy a usar es fastidiado. Salomón estaba fastidiado del trabajo diario. En este versículo podemos leer que Salomón se siente frustrado y dice con una desilusión por todo lo que vale el esfuerzo humano en esta vida. Eclesiastés 2:11 dice:
Miré entonces todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. ¿Qué había hecho Salomón? Un templo. ¿Qué había hecho Salomón? Las mejores murallas de Israel. Y sin embargo está diciendo que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 2:17 dice: por tanto, aborrecí la vida, porque la obra que se hace bajo el sol me era fastidiosa, porque todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Será que podemos escuchar a Salomón hablar? Y cuando yo lo veía, me puse un audio de la Biblia ayer y decía: este tipo está mal. Tiene un espíritu de suicidio ahí. ¿Tú no estás escuchando al mejor, al más sabio de todos los sabios, a un rey de Israel en una depresión tan fuerte? Veo lo que hago y me causa fastidio y me causa depresión. Ahora, le estoy diciendo todo esto porque a veces nosotros vemos los personajes bíblicos como que, bueno, son los mejores, esos no han pasado por ningún momento, y vemos a Salomón con toda su riqueza en un momento deprimido, que si hubiese sentido el metro de Caracas allá, hay que amarrarlo, hermano. Pues yo quiero que usted analice esto conmigo. Este versículo que acabamos de leer nos muestra una desesperanza y una palabra que no usamos mucho, pero tenemos que usarla. Hay un agotamiento ante las actividades físicas, ante las actividades humanas. Salomón se había agotado. Oye, hermano, con 1000 mujeres, póngase que con 200 hijos, no sabemos cuántos hijos tuvo, con todo el trabajo que tenía el rey de ver la construcción del templo, porque Salomón se dedicó a la construcción del templo. Y en este momento podemos entender que Salomón se siente agotado de la vida, que él puede agarrar un barco e irse a París. Hay un hombre muy famoso en Hollywood con hermosas películas que se suicidó, y yo le decía al Señor ayer, pero ese hombre se suicida y pudo haber agarrado un avión para París y desestresarse en la Torre Eiffel. Se molestaba en la Torre Eiffel y pudo haber agarrado un avión e irse para Canadá, a las cataratas del Niágara. ¿Sí me entiende? Que el tipo pudo haberse ido para donde fuera, pero es que cuando hay agotamiento, hay frustración y hay depresión, el enemigo te ciega de tal manera que siente que nada alrededor de tu vida está funcionando. ¿Sí me está entendiendo eso en esta mañana? Entonces, Eclesiastés 2, 22 y 23 dice: ¿por qué? ¿Por qué tiene el hombre que todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Por qué todos sus días son dolorosos y su trabajo es angustia? Aún de noche no reposa su corazón. Eso también es vanidad. Este hombre está clamando y desesperado, dice: yo de noche no puedo conciliar el sueño. ¿Pero quién está hablando? El hombre que con levantar la mano no abanicaban ahí. ¿Qué quiere, rey? Un juguito de tamarindo. Llegaba el juguito de tamarindo. No, ahora me provoca un juguito de parchita. Y póngale naranja. Señor, no hay naranja en el reino, pues búsquela. ¿Qué hacía la gente? Lo buscaba. Y el hombre me está diciendo a mí que no tiene sueldo mínimo, que no vive en Venezuela. Me está diciendo a mí que el trabajo fatiga su corazón, que no hay alegría debajo del sol y que todos sus días son dolorosos. Por eso las riquezas no te llevan al cielo, ni las riquezas te hacen ser feliz. Porque hay gente rica que viven como este hombre, frustrado, sintiendo dolor, y de noche no puede dormir. Yo imagino al rey ahí sentado en el palacio. Los mejores jardines lo tuvo Salomón. Las mayores riquezas, no olvide eso, la tuvo Salomón. 1000 mujeres tuvo Salomón, no sé cuántos hijos, y nada de eso llenaba su corazón. Qué duro, ¿verdad?
Aquí Salomón está expresando una angustia, cansancio y preocupaciones constantes. Eclesiastés 3:1-2 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Salomón quería expresar aquí cómo era el ciclo de la vida, cómo eran sus transiciones, cómo eran sus enfrentamientos. Es decir, todos los días o todos los días tiene un afán. Yo me imagino que cuando dijo hay tiempo de nacer, tiempo de morir, me dijo ahí, y ya llegó mi tiempo de morir. Yo creo que podamos comprender en esta hermosa mañana cómo se siente este hombre. Y no te estoy hablando de una historia que escuché, no te estoy hablando de una historia que leí, estoy hablando de la palabra de Dios.